Panorama 15. La voz de las regiones. ¿Cómo están? Bienvenidos todavía a Panorama 15. Saben que pronto vamos a cambiar el nombre a la luz de la nueva región que se integra al territorio, que nos ha impedido mantener este nombre, pero hoy vamos a continuar con esta línea que hemos impulsado de revisar cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia de Chile respecto de lo que nos acostumbramos a hablar en este programa, que es descentralización, desarrollo regional, cómo se van a impulsar o no los territorios, cuál es la mirada que tiene el candidato en cuestión sobre cómo debiera estar articulado Chile y cómo debiera priorizar sus recursos y sus oportunidades. El día de hoy vamos a hablar con Carolina Goich, candidata a la presidencia por parte de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias, Paloma, un gusto. Y en eso partir saludando a la nueva región de Ñuble. Justamente se promulgó la ley el fin de semana, estaban muy contentos y yo creo que hay una lucha en conjunto que dieron y que ganaron. Sí, claro, y nosotros tenemos aquí un entuerto, pero tenemos que resolver rápidamente un nuevo nombre. Sería muy indigno ser un programa para la descentralización y tener un nombre para una región menos. Así que, bueno, vamos a partir hablando sobre la agenda. Usted ha sido candidata, ha sido promotora más bien de la agenda de descentralización de este gobierno y ha participado muy de cerca, primero con los resultados que arrojó la primera comisión presidencial para la descentralización y el desarrollo regional. Y una de las cosas que se acordó por unanimidad fue la necesidad de la elección directa de intendentes. Sin embargo, estamos en este momento con una elección directa de gobernador regional ahora postergada. ¿Cuál es su postura sobre este punto y cómo lo va a impulsar o no en su próximo gobierno? Bueno, primero, una de las grandes frustraciones, donde uno dice, una cosa son los discursos, las palabras bonitas, no hay candidato que en esta época no se comprometa con las regiones, pero esto es muy importante para quienes viven en las regiones, lo importante es la acción, es qué pasa cuando votan. Y lamentablemente ahí perdimos una oportunidad, el haber elegido ahora, ¿no es cierto?, en noviembre, gobernadores regionales, que uno dice, por supuesto no iba a solucionar todos los problemas de la descentralización, pero sí era el primer paso, era potenciar a la autoridad en el territorio, con la votación de la gente y sumado a otras reformas que están pendientes. Como la ley de traspaso de competencias. El financiamiento regional, o sea, una ley de rentas regionales. Entonces, lo primero que uno tiene que decir, aquí tenemos la evidencia de que el tema de la descentralización quedó al debe durante este gobierno, y por lo menos para mí, que soy una mujer de regiones, de una región extrema, senadora y diputada por varios años ya en Magallanes. Ha vivido todos los niveles de discriminación, aparte porque ser de región extrema, sí, más mujer, más... Okay, bueno. A mí el tema del problema de la descentralización o la centralización es algo que no me tienen que contar, lo hemos vivido, y en particular en Magallanes. Y por eso, Paloma, si algo me entusiasma a mí de ser candidata presidencial, es ser la candidata de las regiones. Es la experiencia que hemos tenido en una región extrema y aislada, que de ser la más rezagada, hoy día es de las más competitivas. Esa mirada y forma de hacer las cosas es algo que yo quiero llevar al resto de las regiones. Vamos a entrar en ese punto, pero antes quisiera saber, este gobierno partió como caballito de batalla, digamos, con el tema de la descentralización con mucha claridad, pero no fue capaz de articular acuerdos para lograr esta reforma. ¿Qué va a hacer usted en su gobierno para que eso sí pase? Mira, descentralizar es entregar poder, entonces a mí no me extraña que sea difícil. Y la vía legislativa es una vía que fracasó en este esfuerzo, ¿ya? Yo voy a seguir insistiendo en la elección de gobernadores regionales y de alguna manera las distintas leyes y propuestas legislativas, pero creo que hay muchas cosas que pasan por decisión política. Muy simple. Yo me imagino en mi gobierno el próximo año a los intendentes defendiendo el presupuesto. Porque, ¿qué pasa? Ahora en noviembre tenemos la discusión del presupuesto, pero viene el ministro de Obras Públicas, que es un buen ministro. Pero ¿por qué tiene que venir él a defender los proyectos de la Araucanía en materia de obras públicas o de la región de Antofagasta? ¿Por qué tiene que venir por separado la ministra de Educación a defender los proyectos de educación del mismo territorio? Es distinto cuando viene el intendente que sabe en una región cuál es la prioridad que tiene obras públicas y cómo eso se relaciona con la actividad turística que queremos desarrollar, entonces lo que va a ser economía también en función del territorio, no sectorialmente. Es como una familia, que uno ve al niño por separado, a la mamá por otro lado, al papá
Claro, pero ahí eso hay una supone, decisión política primero. eso supone también desde la política tomar una decisión técnica. ¿A qué voy? En el fondo, los intendentes hoy día son un cargo de confianza del presidente, que no necesariamente siempre tienen las distinciones que se requieren para administrar adecuadamente un territorio y que además duran, hay un estudio que dice que duran 1,3 meses, 1,3 meses en promedio los intendentes. Sí, en el yo cargo. tenía 2 años, pero Por lo tanto, ahí hay una decisión que usted va a tener que tomar primero para no ceder a las presiones del cambio de los intendentes, pero por otro lado para permitirle que se empoderen y estén en condiciones de presentar eso ahí. Sí. ¿Cómo uno transfiere ese poder y esa confianza en este sistema? Sí, mira, Paloma, aquí te traigo la propuesta de descentralización, que la presentamos el día viernes en La Serena, porque no la iba a presentar en Santiago, obviamente, tenía que ser en la región. Había te la que voy a ponerle dejar. consistencia. Porque mira, ahí hay una propuesta súper concreta. Hoy día los seremis son nombrados por los ministros y el intendente propone 3 nombres, una terna. Yo digo, hagámoslo al revés, que el ministro le proponga al intendente 3 nombres y que sea el intendente el que decida cuál es su representante en la región. Ahí ya cambias la dependencia y empoderas a la autoridad regional. Yo creo que los intendentes en esto tienen que tener no solo atribuciones, sino también capacidad de liderar en la región. Ahí parte de lo que yo planteo es que durante los 100 primeros días de gobierno nos dediquemos a hacer un pacto, un acuerdo del centro con la región. Entonces definamos cuáles son los proyectos prioritarios que se quieren impulsar. Definamos cuáles son las prioridades de desarrollo, pero una cosa muy concreta, no las estrategias de desarrollo que están, pero que son más a largo plazo, sino una cosa muy concreta. ¿Y esa definición no se ha hecho previamente? ¿De dónde viene esta idea de que este pacto podría cambiar el escenario? Sí, un pacto donde la gracia es que yo como presidenta me comprometo a respetar, pero además se construye en diálogo con la gente, con las provincias, con las comunas, y es la experiencia que tuvimos, y tú algo conoces porque has estado en la región de Magallanes, con planes especiales para zonas extremas. ¿Qué significó eso? Que pudimos sacar adelante proyectos que habitualmente cuando se evaluaban con la metodología tradicional, que es de costo-beneficio o de acuerdo a la población, o de rentabilidad por cantidad de negativos. personas, que Claro. eso en general no ¿Por qué? funciona. Porque tenemos un territorio muy extenso y poco poblado. Y por lo tanto nunca iban a pasar suficientes autos como para justificar la apertura de una ruta o su pavimentación, Claro. para poner un ejemplo. Entonces lo que yo digo acá es cambiemos los criterios. No es solo por costo-beneficio. Hay criterios estratégicos, en eso en particular las regiones fronterizas, tanto en el norte como en el sur, son fundamentales, o en la región de Magallanes somos puerta de entrada a la Antártica, y eso tiene que pesar distinto respecto de los proyectos asociados, que no son beneficios solo para el territorio, sino también para la región. O abrámonos en esto a distintas alternativas, por ejemplo en la red de salud. Yo estaba el otro día en la región de Antofagasta. Tú sabes que ahí hay indicadores mucho más altos de mortalidad por cáncer de pulmón, que es distinto a lo que sucede en el resto del país. Entonces, en el centro oncológico, que además está dentro de nuestra ley del cáncer, de nuestra ley nacional de cáncer, en Antofagasta, que ahí se especializan en cáncer de pulmón. No lo necesitamos en todos los centros oncológicos. Y potencias, por lo tanto, no solo un ecosistema en función de mejoras de diagnóstico, concentras ahí también a los médicos especialistas, a quienes les resulta atractivo, y no están solamente en Santiago, que es lo que sucede hoy día, donde tenemos, no sé, los principales centros asistenciales están concentrados en la capital, y los enfermos o la gente que necesita atención está a lo largo de todo el país. Lógico. Ahora vuelvo sobre lo del acuerdo para poder entender un poco mejor la idea. ¿Por qué no se han hecho estos acuerdos antes o no son los planes de desarrollo regional un acuerdo suficiente que tienen efectivamente medidas de largo plazo, pero también tienen medidas de corto plazo? Porque ahí sigue, en esta lógica centralista que tenemos nosotros, sigue predominando la decisión del sector. Los datos que me entregaron de la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional indican que el porcentaje de decisión regional sobre la inversión es de un 8%. Sí, es verdad. O sea, yo fui seremi de planificación antes de ser diputada, hace 12 años atrás, y lo que uno ha visto es que más bien son los ministerios los que empiezan a ocupar el financiamiento regional en vez de complementar las decisiones del territorio. Y por eso yo digo, volvamos a algo muy básico, concreto, porque además 4 años es un tiempo corto. Veamos, ¿qué podemos hacer en esos 4 años? ¿Qué podemos dejar encaminado también? Porque hay muchos proyectos relevantes en las regiones que trascienden a un periodo de gobierno. Y eso en las regiones lo entendemos muy bien.
porque nos conocemos, porque trabajamos en conjunto y que hay cosas que no se juegan en si eres de gobierno o de oposición, sino más bien nos ponemos la camiseta de la región y lo sacamos adelante. Entonces es un pacto construido de forma participativa, con iniciativas concretas, tanto proyectos de inversión como programas o en algunos casos son incentivos especiales. Esto sumado, Paloma, a lo que sigamos haciendo en materia legislativa. Yo espero, por ejemplo, en la ley de rentas regionales, que las empresas aporten en el territorio donde están. Y no lo que pasa hoy día, que muchas veces en la capital, donde está la empresa, o sea, la plata también queda en el sucursal, centro, donde está el gerente. Me lo planteaban en Illapel, que estuve antes de ayer allá. Y claro, está la minera Pelambre, me dice, oye, nosotros sufrimos en esto los costos o el impacto negativo muchas veces de una inversión, lo lógico sería que la empresa también tributara en el territorio donde está operando. Vamos a hacer una pausa ahora, pero vamos a volver particularmente con estos temas. Usted quédese con nosotros que ya volvemos con más Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Estamos revisando cuáles son las propuestas de la candidata a la presidencia Carolina Goich para la descentralización y el desarrollo regional. Veníamos hablando sobre las cosas higiénicas, ¿verdad? La elección directa de intendentes, cómo uno puede generar mejores condiciones para las regiones también solamente con voluntad política, pero quisiéramos entrar un poco en los temas económicos. Existe este supuesto desde el mundo más conservador respecto de la descentralización, de que descentralización es sinónimo A de caos, B probablemente de baja en la certeza financiera del país, podríamos decirlo de alguna forma. Y también está este escenario que venimos viviendo ya hace más o menos 5 años, en que es bastante difícil levantar un proyecto como se hacía antes, como a la mala, digamos, como quiero hacer este proyecto aquí, porque ahora sí hay una comunidad que cree que puede defender sus derechos, y la cuestión se está poniendo un poco color de hormiga. Ha caído la inversión por razones globales, pero también por razones territoriales, porque cuesta mucho, en el fondo, levantar los mismos proyectos que antes era muy fácil sacar. Entonces, ¿cuál es su mirada sobre cómo se resuelve este entuerto, cómo se construye capital social en las regiones para poder articular armónicamente los distintos usos del territorio? Lo primero es una definición para mí. Todos estamos preocupados del crecimiento. Para mí también es una prioridad. Ahora, nos dice un crecimiento inclusivo. Eso también incorpora a las regiones. De repente pareciera que el crecimiento tiende a concentrar, Santiago, ¿cierto? Claro. También incorpora a la región. Pero además uno de los principales obstáculos, yo creo, para el crecimiento es la centralización. Nosotros dejamos de aprovechar potenciales que tenemos tan diversos. Mira, yo he estado recorriendo a propósito de la campaña y porque yo digo creo en las regiones, quiero ser la presidenta de las regiones, eso también se demuestra en hecho. Entonces he estado desde Pica y Pozo Almonte en el norte hasta mi región en Puerto William y pasamos por Dalcahue, por Chiloé, por Castro, tratando de estar en lugares que son capital regional, pero también en las comunas más pequeñas. Y ahí uno dice, hay desde el norte el potencial en energía solar que no hemos aprovechado y que podríamos aprovechar en proyectos de largo plazo, uno dice en investigación y en desarrollo, ahí es donde tenemos que apostar. O cuando ves en el sur el potencial que tenemos de turismo y cuidado de nuestra biodiversidad, de turismo de intereses especiales, y cómo eso compite a veces con otras actividades donde si hay una mirada del territorio, de planificación del territorio e integración de la comunidad local, yo creo que muchas cosas se facilitan. Entonces, lo primero es descentralizar, es clave para crecer, para el desarrollo económico de nuestro país, es algo fundamental. Lo segundo, la lógica de participación, tú lo dices. Hoy día ya no puedes llegar a instalarte porque te dieron la resolución en Santiago. O sea, la conversación con la comunidad local es fundamental. Y yo creo que eso hace que además los proyectos no solo tengan mayor certeza de seguir adelante en las distintas etapas, sino también se fortalezcan. Y ahí yo pongo un ejemplo muy concreto. Estamos hoy día con la discusión de Minera Dominga, los proyectos mineros. Y yo, como creo en las regiones, creo que la decisión no debería estar en el Consejo de Ministros.
no debería ser en Santiago donde finalmente se resuelve, porque las autoridades locales, regionales, terminan siendo una suerte de buzón, porque sabemos que finalmente se va a decidir en el centro. A mí lo que me gustaría es potenciar esa instancia regional y que, por supuesto, eso implica mayor responsabilidad para las autoridades, tener mejor sustento técnico muchas veces en sus decisiones, pero ¿por qué desde Santiago tenemos que decir que sí o que no a algo que sucede en la región? ¿Y cómo se integran esas...? Lo digo porque creo que muchas empresas están hoy día haciéndose esa pregunta. ¿Cómo se integra la comunidad? Venimos de una política de pago en el fondo. Como te voy a usar el territorio y no lo voy a dejar muy bien, construir una cancha de tenis, o sea, una cancha de fútbol, hago una sede social. Pero ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la transacción que se hace en el territorio para que eso pueda ocurrir bien? Esto es mucho más que una transacción comercial. Yo quiero decirlo con esa claridad. Yo creo que cuando tú lo llevas a te compro voluntades, finalmente lo que uno dice ahí es donde queda la ética detrás, que es algo que yo he impulsado bastante en la discusión pública, no solo la ética en la política y cómo aumentamos el estándar, sino también en los negocios. Entonces, hay muchas formas en que la comunidad puede ganar y gana la empresa también. A mí me gustan mucho en los modelos para zonas más aisladas, como el caso de Isla de Pascua, puede ser Puerto William, lo que se hizo en Galápagos, en que se le reconoce a la persona que es habitante de ese territorio también un valor. Y por lo tanto, si viene un inversionista, tiene que asociarse con alguien de esa localidad, que tiene particularidades en historia o en términos de riqueza natural, porque no es solamente contratarlo, como sucede muchas veces, como mano de obra barata, sino que haya un valor de quien está ahí y lo hace socio en el negocio. Y eso implica el generar capacidades de verdad en quienes están en el territorio. O cuando tú incorporas a la escuela, no solamente entregándole un computador, sino en la actividad, y por lo tanto la empresa se preocupa de capacitar a los niños o a los jóvenes del liceo para que efectivamente tengan mejores posibilidades ellos también de desarrollarse en un buen trabajo. ¿Cómo cambia? Pero esto significa entender que la comunidad es parte también del desarrollo. Y las empresas en esto tienen un rol, no es solo responsabilidad social, sino yo creo que mucho más desde una mirada ética de su actividad. Ahora, avancemos un poco sobre esta idea de cómo desarrollar los territorios desde el talento. ¿Cuál es la mirada que hay? ¿Cómo podríamos acelerar este enorme problema que existe en las regiones de que no hay suficiente, o al menos se dice, que no hay suficiente talento disponible para ocupar ciertos cargos públicos o, por ejemplo, para abastecer la eventual reforma que significaría generar una elección directa de intendentes y todo el traspaso de competencias y capacidades? Sí, yo creo que en esto nos pasa como sucedió con las mujeres. Hoy día los partidos políticos tuvieron que cumplir una ley de cuota de incorporación de mujeres y eso obligó a mirar las capacidades que habían en nuestras militantes. Lo mismo pasa en las regiones, hay un poquito un menosprecio a veces, porque el talento está distribuido por igual. En esto yo no tengo duda, pero sí necesitamos ciertos incentivos porque se han tendido a concentrar. Las mejores universidades, más de la mitad, están en Santiago. Entonces ahí hay propuestas muy concretas. Primero, el crear un fondo para financiar tesis de pregrado y de posgrado que tengan que ver con necesidades del territorio. O sea, qué mejor para un estudiante que lo que tú investigas efectivamente sirva y sirva además para tu región y que eso nosotros lo financiemos. O pedirle en esto, más que pedirle el que sea un compromiso de quienes acceden a la gratuidad universitaria, tener que hacer una suerte de servicio país. Y por lo tanto, después de que terminas tu carrera, el Estado te lo financia, pero tú devuelves eso trabajando 1 año o 2 años en una localidad más aislada donde hace falta ese profesional. Hoy día las becas Chile, tú sabes que las becas Chile no tienes obligación de volver después a trabajar en la administración pública o en algún área académica, como sí lo hacen los médicos. Los médicos cuando hacen su especialidad saben antes que van a tener que ir a una localidad aislada donde hace falta ese especialista. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo con gente que estamos llevando a estudiar y apoyando para que estudien en buena hora, en Harvard, en London School, pero que después puedan ir a localidades donde aporten también con lo que ellos aprendieron. Sus capacidades al territorio. Usted ha sido una senadora y es parte de la comisión
para mirar, como ha sido un desafío del futuro, para mirar cuáles son las posibilidades que tenemos en el mediano y largo plazo en materia científica y la falta más bien de políticas que hemos construido en Chile, una cierta miopía frente al escenario que estamos viviendo mundialmente. ¿Cuál va a ser su mirada y su postura en los temas científicos en un próximo gobierno para cambiar un poco este mapa? Sí, bueno, ahí ya comprometimos duplicar la inversión que vamos a hacer en materia de innovación, investigación y desarrollo. Estamos sacando adelante el Ministerio de la Ciencia y Tecnología e Innovación, sumamos nosotros, y espero que eso lo dejemos hecho ya para el próximo gobierno, pero a mí me parece que es fundamental. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante y ser capaces de dar saltos cualitativos, no en cómo siempre hemos hecho las cosas. Hoy día el futuro y el desarrollo, el crecimiento pasa por la innovación, pasa mucho más por la economía de los servicios que por la extracción primaria de recursos naturales. Cuando nosotros hablamos de, en esto, diversificar nuestra matriz productiva, si no lo hacemos apostando a la investigación aplicada, va a ser imposible. Y en eso yo creo que desde cómo pensamos la educación, en la primera infancia, potenciando talentos, no institucionalizando muchas veces. Yo tengo una apuesta ahí en todo lo que tiene que ver con educación técnica. Queremos poner el foco ahí, pero eso significa también apostar a creatividad, asociado a las necesidades del territorio, lo que damos como oferta de investigación técnica, haciendo de nuestros centros de formación más bien centros de articulación, que permitan efectivamente desarrollar iniciativas. Ahora, nos queda muy poco tiempo, entonces, ¿qué es lo que usted ha aprendido en el territorio de Magallanes que debiera poder aprovechar como un aprendizaje en el territorio nacional? Sí, yo quiero llevar la experiencia que tenemos en Magallanes de trabajar en conjunto al resto de las regiones. Primero, la mirada de mediano plazo. Segundo, el trabajo en conjunto. No dividirnos, sino que ponernos la camiseta de la región, fortalecer nuestra identidad, las capacidades que tiene la región y también la historia y sus sueños. Y algo muy importante, que yo creo que es la clave, aprender a pensar en grande, no quedarnos en lo pequeño. ¿Y por qué los magallánicos pueden? ¿Por qué han podido? Porque tenemos un equipo, o sea, somos de alguna manera un equipo que entendemos que las prioridades están en mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Eso es lo primero, no nos quedamos en la discusión pequeña, nos atrevimos a frenar el centralismo y tú ves ahí, tenemos desde un horario diferenciado, que no rompió el Estado unitario, muy por el contrario, nos benefició. Entonces, esa experiencia demuestra que es posible cuando trabajamos en conjunto, cuando el compromiso con las regiones deja de ser un eslogan y pasa a ser un tema de iniciativas concretas. En temas de género, no puedo dejar de preguntarlo, ¿cuál ha sido su mirada sobre cómo se va a construir un gobierno en el futuro? Promoviendo o al menos impulsando la igualdad, ¿verdad? Que es tan difícil de conseguir. Sí. Así como uno dice que tenemos que enfrentar la desigualdad territorial también en el tema de género. Y ahí hemos dado pasos que yo espero no tengan vuelta atrás. La inclusión de las mujeres, que somos la mitad de la población, nos hace bien. Así que yo voy a seguir promoviendo eso, no solo en el centro del país, sino también en cada una de las regiones, desde el mundo público, pero también en el mundo privado. Las mujeres en la actividad académica son muy importantes, en la actividad empresarial, y es algo donde yo veo con mucha esperanza a las niñas hoy día, a las más pequeñas, que no se ponen barreras. Yo espero que algún día pase así también con las regiones. Nos queda un minuto. ¿Cuál es el rol que va a tener el patrimonio en su gobierno y por qué en un país con tantas necesidades, con tantas brechas de pobreza, etcétera, tenemos que hablar de patrimonio? Bueno, es parte de nuestra historia, de nuestra identidad, y yo creo que ahí hay un potencial incluso de actividad productiva. Y por eso yo creo que somos la primera candidatura que tiene una propuesta integral de patrimonio, donde escogimos a una comuna por región, donde vamos a tener financiamiento permanente, no en fondo concursable, que tú nunca sabes si vas a poder seguir o no, sino financiamiento permanente para recuperar el patrimonio material e inmaterial de esa comuna. La escogimos además pensando en la historia y sobre todo en potenciales de desarrollo turístico, de generar rutas alternativas, productos que incluso en zonas muy pobres, como el caso de Lota, donde uno dice toda la historia que hay de la actividad minera, recuperémosla y pongámosla en valor hoy día. Se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho que haya estado aquí en Panorama 15. Muchas gracias. Podríamos hablar largo de las regiones, un tema que, como ves, a mí me entusiasma mucho. Sí, esperamos tenerla de nuevo hablando de esto en todo caso, porque esta es la primera de las conversaciones. Muchas gracias.
Hasta que llegamos con este programa, vamos revisando cuáles son las diferencias de los distintos candidatos, cuáles son los énfasis que hacen en sus propuestas para el desarrollo regional, para la descentralización y para ciertos temas que parecen no estar directamente ligados con las regiones, pero lo están, como por ejemplo la postura en materia de ciencias, que es algo que impacta a ciertas regiones de forma particular, pero que nos impacta como país definitivamente y en torno al cual tenemos muchas potencialidades por el lugar donde decidimos hacer este país. Así que esperamos que haya servido y esperamos encontrarnos también otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.